pantalla. Sí, doctor, se ve. Gracias. Bueno, nos hemos quedado, creo, acá. Habíamos indicado que uno de los trabajos importantes del proceso identificativo es la determinación de la edad o la estimación de la edad, y para aquello nos valemos de distintos métodos, ¿no? Y entre ellas habíamos mencionado solamente el de Demirjian, el de Nola, y hay muchos más, ¿no? Hay muchos métodos que han sido propuestos, pero que sin embargo, después de haber analizado y contrastado en distintas poblaciones, prácticamente ha quedado en supremacía el método de Demirjian, por encima inclusive de los estadios de Nola, que es otro recurso bajo otra codificación, pero el fundamento sigue siendo el mismo, ¿no? Que es el estado evolutivo de las piezas dentarias en la medida en que vayan madurando las estructuras dentarias. Y a las mismas se les ha asignado una codificación. En el caso del NOLA se les ha colocado números, y en el método de Demirjian se les ha colocado letras. Pero todas estas confluyen finalmente en la asignación de un dato numérico, y que de acuerdo a la suma total, ¿no es cierto?, se establece la edad. Ahora, estos se han hecho en distintas poblaciones, en poblaciones bastante numerosas, y después de una regresión lineal se ha quedado a establecer de que serían los mejores indicadores para establecer la edad a partir de las piezas dentarias, pero contrastadas y estudiadas en placas radiográficas, en radiografías panorámicas en todo caso. Entonces, ese es el fundamento de este tipo de estudios. No vamos a profundizar más porque se podía hablar toda una clase hasta saber exactamente cómo se llegan a cotejar, ver las curvas estadísticas, en qué medida estas han logrado establecerse como los mejores métodos de identificación. Por otro lado, decíamos que tenemos dentro de la cuarteta identificativa también la estimación del sexo, mejor dicho, la determinación del sexo a partir de los restos óseos. Por supuesto que la ciencia médica utiliza otros parámetros. Sin embargo, la odontología, su fundamento radica en el estudio de los dientes como piezas que son las más duras del organismo humano, y motivo por el cual inclusive saltan o escapan al proceso de putrefacción, y por otro lado resisten de mejor manera a la acción de del trauma térmico fundamentalmente, y por ese motivo adquiere cierta importancia. Pero ¿cómo podríamos determinar el sexo a partir de las piezas dentarias? Efectivamente, existen dos formas de análisis, y entre ellas tenemos la odontoscopía y también la odontometría. Cuando nos referimos al análisis odontométrico, nos estamos refiriendo a las distintas mediciones de las piezas dentarias, y a partir de ellas se puede hacer cotejos significativos para la determinación de la edad, del sexo, pero por supuesto también la odontoscopía, simplemente a la visión externa, ¿no es cierto?, dependiendo de algunas características externas de las piezas dentarias, estoy hablando de la corona fundamentalmente, pueden estimarse con cierta aproximación, pero no es significativo, ¿no es cierto?, porque nos estamos basando en una percepción de carácter subjetivo. Sin embargo, la odontometría, cuando su base es la medición, y para aquello se utilizan distintos instrumentos. Antes se utilizaban reglas y posteriormente el pie de rey o el calibrador, y en la actualidad se utiliza el calibrador digital,
que además nos proporciona datos hasta 2 y 3 y 4 decimales inclusive. Por lo tanto, es sumamente sensible este instrumento para poder hacer estas determinaciones. Ahora, uno de los métodos, existen muchos, pero aquí vamos a hablar de uno de ellos nada más, referente al análisis odontométrico. Y para aquello utilizan dos medidas fundamentalmente, ¿no? Las medidas bucolinguales y las mesiodistales. Y estas medidas se toman a nivel del cuello de los dientes permanentes, fundamentalmente a nivel de la unión cemento-esmalte, ¿verdad? Y en este cuadro tenemos esos resultados de un estudio que se ha realizado y motivo por el cual se propone como un método de identificación o de determinación del sexo. Y aquí tenemos los datos precisamente. En esta primera fila tenemos el sexo femenino, masculino, pero en la parte superior del encabezado tenemos las piezas dentarias que se han considerado. Y aquí tenemos el canino superior, el primer premolar superior, el primer molar, segundo molar superior y el segundo molar inferior respectivamente. Y ahora ustedes me dirán, ¿por qué han tenido que elegir esas piezas dentarias? Porque han mostrado diferencias significativas entre el sexo masculino y el sexo femenino. Y por eso que se ha elegido estas piezas dentarias. Aún entre ellas se puede elegir una fundamentalmente, pero en la medida en que exista mayor variabilidad, mucho mejor todavía. Y los datos son los siguientes. En N quiere decir el número de personas o datos en los cuales se ha hecho el proceso comparativo, ¿no es cierto? Las piezas o los objetos de análisis, precisamente. Y aquí tenemos el dato mínimo y el dato máximo y luego tenemos la media. La media aritmética simplemente es la suma entre el mínimo y el máximo y dividido entre 2. Y por eso tenemos las medias. Y la comparación se hace en base a la diferencia de medias, ¿no es cierto? Estadísticamente se utiliza ese recurso estadístico. Por lo tanto, ustedes podrán ver esa diferencia. Fíjense, de 7.38 a 8.13. Siempre, en todas, existe una supremacía en la dimensión media en el sexo masculino sobre el sexo femenino. En todas existe cierta variación, en algunas en mayor grado y en otras en menor grado. Pero ¿cuáles serían las piezas que tienen mucha diferencia, las que no deberíamos utilizar? Y para aquello pasamos por un estadístico muy simple, como es la desviación estándar, que se encuentra en la fila última, y había que descartar aquellas que tienen mayor número, ¿no es cierto? Como que quiere decir que estos datos tienen mucha variación y por lo tanto la media no es significativa. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y a partir de estos datos, como verán, ninguna falla y todas muestran o demuestran una diferencia en ese sentido. Por lo tanto, una pieza que se encuentre y queramos comparar con estas tablas, seguramente la medida que vamos a encontrar va a tener que coincidir con alguna de las dos y a partir de ella podemos estimar o determinar el sexo correspondiente. Debe tener, por supuesto, márgenes de error porque estos estudios se han hecho generalmente en caucásicos y en nuestro medio debe tener alguna otro comportamiento. Ustedes saben, según la afiliación racial, las dimensiones varían fundamentalmente, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos nosotros como odontólogos. Y por tal motivo hay que utilizar o tener estas referencias con mucho cuidado y en todo caso habría que hacer estudios locales para tener bajo los mismos indicadores la estructuración de nuevas tablas que nos permitiría con mucha aproximación determinar el sexo o respectivamente, que en este caso es el objeto de estudio. Pero por otro lado también se han hecho otro tipo de mediciones. En este caso se han utilizado ya un
tomógrafo, ¿no es cierto? Y a partir de ellas, lo que les interesa, fíjense, es la altura, ¿no es cierto?, desde la porción cervical, ¿no es cierto?, de la dentina, pero de la dentina, y ese comportamiento marca ya una diferencia importante. Y a partir de las medias también que se lleguen a lograr, se puede también hacer esa identificación. En este caso estamos hablando solamente de las piezas dentarias, porque les dije que estoy recortando el programa. Teníamos que haber visto todo lo que es los temas antropológicos de la ciencia médica, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de cráneo, de pelvis, de fémur, etcétera, pero creo que lo más importante aquí radica en la parte odontológica, y es por ese motivo que hemos recortado toda esa parte y nos estamos dedicando solamente a este componente. Lo mismo deberíamos hablar sobre los maxilares. Fíjense que existen diferencias, pero esto está entremezclado, si vale el término, con otros datos significativos de la edad. En este caso estamos hablando del sexo, pero la edad también interesa, pues, porque existen modificaciones en el crecimiento y el proceso involutivo también de los maxilares. Inclusive los ángulos, ¿verdad?, cambian con el tiempo. Salvando esas cuestiones, en este caso nos estamos refiriendo solamente a la conformación morfológica de los maxilares, que claramente se den algunas diferencias, como en el mentón, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, pero así, tácitamente, evidentemente, con esta figura estamos viendo que es a legua la diferencia. Pero hay que tener en cuenta otro aspecto, otra variable, que es el de la filiación racial. Y la filiación racial también determina diferencias. Entonces, primero hay que definir, ¿no es cierto?, la situación de la filiación racial, y dentro de ella recién la determinación del sexo, porque si no, confundiríamos muchas cosas al momento de hacer estas evaluaciones respectivamente. Y en la actualidad se ha utilizado o se está utilizando ya métodos un poco más complejos, como es el informático, y en ellas lo que se logra es las mediciones del perímetro y del área de una pieza dentaria. Y en este caso también se ha elegido ya una pieza dentaria como factor de comparación. Esa pieza dentaria aquí la tenemos escaneada, y una vez que se ha producido el escaneado, se produce aquí a la medición. Y por lo tanto aquí tenemos la piecita pintada en verde, ¿no es cierto? Y de las cuales se toma las dos medidas importantes, como ser el perímetro, que sería el borde de todo lo que constituye la morfología de la pieza dentaria en esta figura o en esta toma, ¿no es cierto?, escaneada, y luego también el área. Y a partir de ello también existen diferencias significativas. Este trabajo a mí me interesa mucho porque evidentemente una medida mesiodistal o distovestibular, linguovestibular, ¿no es cierto?, nos traería algunos errores, pienso yo, pero este tipo de mediciones son un poco más consistentes, por lo que he podido observar, y tendrían muchísima aproximación, ¿verdad? Pero, como les digo, existen muchos aportes, son aportes definitivamente. Y el otro aspecto que nos llamaba la atención era la determinación de la edad, por supuesto, de la talla, y sabemos, por supuesto, que la talla con muchísima aproximación se puede estimar a partir de la longitud del fémur y de los huesos largos, en resumen, ¿no es cierto? Pero el fémur es el que se lleva la flor. Si no existiera este, o que no encontremos en el lugar de los hechos entonces pasa a los otros huesos largos, como la tibia, por ejemplo, el radio y todos los demás, ¿no? Y bueno, eso son los recursos que utiliza la ciencia médica. Pero en el caso de la odontología también han existido algunos aportes, como en este caso me voy a referir al método de Carrea,
donde utiliza las medidas del arco y radiocuerda. ¿A qué se refieren estas medidas? Yo creo que en esta figura se pueden orientar mejor, ¿no es cierto? Aquí tenemos precisamente la medición del arco y luego aquí tenemos la medición de la radiocuerda de aquellas piezas que constituyen entre el incisivo central y el canino, la cara distal del canino respectivo. Y ustedes van a ver siempre de que se utiliza el lado izquierdo. ¿Y por qué se utiliza el lado izquierdo? No utilizamos ambos lados, ¿no? Es que en la Convención de Mónaco, respecto a antropología, se ha tomado esa decisión de utilizar el lado izquierdo como un factor comparativo que sea homogéneo, ¿no es cierto?, entre los distintos estudios que se podrían realizar. Y en todos los casos vamos a ver de esa manera. Y aquí tenemos las fórmulas para recolectar los datos. Aquí simplemente vamos a colocar los datos que vamos a encontrar y estos datos subsecuentes que ustedes encuentran, ¿no es cierto?, han sido producto de estimaciones y proyecciones hipotéticas, ¿no es cierto?, que se han logrado a partir de los recursos estadísticos, precisamente de correlación. Por ese motivo son datos un tanto estables, pero para la aplicación en distintas poblaciones han sugerido que se cambien estos indicadores, que se aumenten en algunos casos y que se disminuyan en algunos casos, dependiendo siempre de la afiliación racial, que es muy importante. A estas alturas yo no debería estar hablando de razas, ¿no? Por nada del mundo, o sea, es irónico, porque existe una corriente actual de que hablar de razas prácticamente es un pecado y evidentemente podía sonar de esa manera, pero para los casos antropológicos, porque cuando se establecen este tipo de diferencias entre una y otra, pues son significativas, son importantes. Y por otro lado, no estoy diciendo la raza blanca, la raza negra, ni nada, porque el proceso de mestizaje también pues, ha abarcado niveles inimaginables de combinaciones. Por lo tanto, se habla de rasgos europoides, por decir blancoides. Y por otro lado, tenemos los negroides y tenemos los mongoloides, a los cuales nosotros, los bolivianos, nos filiamos por distintos motivos históricos que están también establecidos y no existe duda respecto a aquello. Han existido muchísimos aportes, ¿no? O sea, nosotros tenemos rasgos mongoloides siempre, poco asiáticos, debido a motivos históricamente también explicados. Por lo tanto, ahí no hay ninguna aventura en la afirmación. Y por otro lado, otro de los aspectos que había que determinar o que había que estimar eran los caracteres profesionales o patológicos. Sabemos que cada individuo tiene características propias, como ser cicatrices, tatuajes, vicios de conformación, producciones patológicas, etcétera, que han transcurrido en el tiempo y que han sido inscritos a veces en las piezas dentarias. Y aquí tenemos simplemente dos ejemplos. Aquí tenemos un dato muy interesante, ¿no es cierto?, de una atrición forzada, si vale el término, por el uso de pipa, ¿verdad? Y esta huella es la que se ha dejado posteriormente que tiene ese alcance. Así como los sopladores de vidrio, por ejemplo, en las fábricas, tienen una particularidad muy interesante, ¿no?, cuya figura no la traje ahora. Y por otro lado tenemos algunos caracteres patológicos también, como tenemos aquí procesos infecciosos, ¿no es cierto?, que han dejado inscritos en los huesos, ¿no es cierto?, esas características. De la misma forma podríamos hablar de la periodontosis. Fíjense esas dimensiones de las enfermedades periodontales que prácticamente dejan, ¿no es cierto?, una explicación concreta en estos objetos de estudio, estas características que podrían tener ciertas explicaciones de carácter sociológico, antropológico, cultural, inclusive de carácter alimentario, ¿verdad?
Bueno, en resumen, la antropología dental entonces trata del estudio de la variación morfológica. Estamos hablando de variaciones morfológicas y métricas, o sea, de forma y de tamaño de la dentición de las distintas poblaciones humanas, por no decir raciales, ¿no es cierto? Estas poblaciones humanas en el tiempo y en el espacio, porque pertenecen a un espacio geográfico concreto donde se han desarrollado y también pertenecen a un tiempo, ¿no es cierto? Son ciclos de tiempo que han existido ciertas culturas y algunas que han sido destruidas y han sido instaladas otras nuevas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y esta explicación corresponde precisamente al tema antropológico. Y estos procesos de adaptación y los cambios en la alimentación precisamente son aquellas que condicen con la evolución del sistema dental y del mismo hombre, por supuesto. Así es que a partir del análisis de los cambios morfológicos y métricos inscritas a través de un espacio geográfico y a través del tiempo, pueden explicarse o inscribirse o reinscribirse la historia de la humanidad. De eso se trata, o de eso trata el tema de la antropología precisamente. ¿Y por qué debemos estudiar entonces los dientes humanos? Pues en virtud de aquello, es una explicación de nuestros antepasados, de lo que ha sucedido, y a partir de ellas podemos proyectar inclusive. Ustedes sabrán que las distintas mediciones, ¿no es cierto?, craneoscópicas, han ido cambiando a través del tiempo, ¿no es cierto?, hablando de filiaciones raciales específicas, inclusive. Pero dentro de ellas ha existido y existen, ¿no es cierto?, personas que han heredado esas particularidades, pero debido al proceso de adaptación y a los cambios actuales, también sufren modificaciones, lo que nos permite prever de que el proceso evolutivo de aquí a un tiempo, ¿no es cierto?, considerando el tiempo retrospectivo, se pueden hacer inclusive proyecciones, qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto?, con la morfología y las medidas antropométricas del ser humano en el futuro. Por lo tanto, los principios que radican para dirigir este tipo de observaciones es la preservabilidad, la observabilidad y la variabilidad, que son condiciones. Y por supuesto la inmutabilidad y la perennidad, que son condiciones básicas de las piezas dentarias. Es cierto que ya hemos hablado como condiciones del proceso identificativo respectivamente. Y como decíamos, la morfología dental habla de la forma de las piezas dentarias. Y la forma de las piezas dentarias también ha ido evolucionando a través del tiempo, han ido cambiando la misma estructura, ¿no es cierto?, de los maxilares y la conformación en base a las piezas dentarias han ido cambiando paulatinamente. Y se prevé en el futuro también ciertas proyecciones con algunas indicaciones. Y hablando de la morfología, aquí podemos tocar un tema como ser los dientes en pala, ¿no es cierto? Y la conformación también de las piezas dentarias en cuanto al componente radicular y el componente coronal. Y por otro lado también la disposición de las distintas cúspides y de las fosas y fisuras respectivamente. Existen estudios interesantes que han colectado las distintas figuras que llegan a conformar, ¿no es cierto?, y específicamente algunas piezas dentarias. Y de ahí se hablan de los dientes polares también, aquellos que escapan o que tienen mayor estabilidad evolutiva en relación al tiempo. Por lo tanto, fíjense que esas aproximaciones tienen que ver con la morfología, pero también respecto a la odontometría.
las dimensiones también van cambiando, porque cada vez el proceso alimentario en nuestro medio al menos es cada vez más procesado, ¿no es cierto? Ya el ser humano huye, ¿no es cierto?, de la alimentación fibrosa. Por lo tanto, el esfuerzo que radicaba en las vías dentarias han permitido de que éstas vayan involucionando. Y uno de los rasgos esenciales es el cambio de las dimensiones también, que en el contexto antropológico son interesantes poderlas estudiar. Y decíamos que en la odontometría hacemos mediciones de todo tipo, ¿no es cierto? Aquí tenemos solamente algunas que las utilizamos para distintas especialidades inclusive, ¿no es cierto? Ahora que se habla de estética, que se habla de rehabilitación, etcétera, pues hay una tendencia, ¿no es cierto?, de formalizar, ¿no es cierto?, las restauraciones y las rehabilitaciones en base a un prototipo. El gran problema que tenemos es que ese prototipo no la construimos nosotros, sino también las importamos, pues, ¿verdad? Entonces, esencialmente, toda la investigación, la bibliografía y el material, inclusive todas las piezas de reposición o las piezas artificiales están fabricadas en otros países y han tomado rasgos también europoides y no precisamente las nuestras, ¿no es cierto? Aquellas que responden a las características mongoloides. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo contraste, inclusive en los tratamientos ortodóncicos, ¿no es cierto? O sea, cuando queremos devolver ciertos rasgos, lo hacemos en base a una medida, una unidad de medida, que en este caso es el prototipo, pero que las hemos importado, ¿verdad? Y hay escuelas importantes que están en contra de estas modificaciones porque estarían distorsionando la norma establecida en cierto grupo racial. Y ahí está el gran problema también para poderla discutir. Yo creo que me quedaría mucho tiempo para discutir este tema, pero no quiero no quiero rezagarme más y vamos a ir volando. Por otro lado, la paleopatología, ¿no es cierto?, hablan de estos rasgos paleontológicos y definidos respecto a algunas patologías y restauraciones que probablemente hayan tenido significación en su momento. Pero tampoco nos vamos a quedar aquí. ¿Que serviría así como rasgos identificativos? Claro, por supuesto, siempre y cuando se llegue a demostrar quién las hizo y en qué ámbito se ha producido estos rasgos restaurativos, ¿no es cierto? Y a eso nosotros las llamamos modificaciones intencionales que se dan en todos los campos, en la modernidad y también en la antigüedad. Y esas modificaciones, pues, se presentan habitualmente, ¿no es cierto? Que son también rasgos identificativos. Estamos en el tema de identificación, por lo tanto, nos sirve muchísimo estos rasgos en la medida en que existen espacios geográficos donde se producen. Por ejemplo, este tipo de rasgos, ¿no es cierto?, corresponden a tribus ya específicos, ya se sabe qué territorios ocupan, ¿no es cierto?, y en qué tiempo aún este tipo de costumbres, ¿no es cierto?, se siguen realizando, ¿verdad? Es un poco de la lectura de atrás hacia adelante, pero también una lectura actual, ¿no es cierto? O sea, esa intencionalidad de modificar, de utilizar bajo carácter ornamental inclusive, no ha pasado de la mente humana. Los humanos seguimos pensando en esa forma como un carácter de individualización, ¿no es cierto? No simplemente de modernidad, sino de individualización. Una persona quiere tener ciertos rasgos que lo diferencian de los demás. En otras palabras, quiere ser único, ¿no es cierto? Aunque no de mente, o sea, no de forma de pensar, sino quiere ser único por los rasgos externos, por lo menos, ¿verdad?
Y algo que habíamos comentado siempre era el estudio del crecimiento y desarrollo, y para eso hemos mencionado el método de Nolla, ¿no es cierto? El argumento de Nolla y de Demirjian, que su fundamento se refiere al crecimiento y desarrollo de las piezas dentarias, las mismas que se han llegado a codificar y se han establecido ciertas tablas progresivas, ¿no es cierto? Y que estas ya están normalizadas y que nos sirve para procesos de identificación. Quiere decir que tomamos este tipo de placas radiográficas y luego le asignamos pieza por pieza, ¿no es cierto? Y por supuesto que no se utilizan de ambos lados, se utiliza de un solo lado y se van vinculando y se van asignando codificaciones según el estadio de cada pieza dentaria, y luego estos tienen un carácter numérico y se hacen una simple suma y nos da el rasgo definitivo de la aproximación respecto a la edad estimada, ¿no es cierto? Estos estudios se han hecho entre la edad estimada y la edad real, la edad cronológica, y la edad cronológica además transformada en el sistema decimal, ¿no es cierto? Y por otro lado, si nosotros identificamos la edad de las personas por la cronología inclusive de erupción de las piezas dentarias, que es el rasgo más común, ¿no es cierto?, que utilizamos sin utilizar radiografías inclusive, pero por otro, este método nos sirve simplemente hasta cierta edad. A partir de la edad adulta, ¿no es cierto?, para adelante ya se vuelve un poco más complejo, pero para eso también existen otros métodos, y justamente me voy a referir a ese método que es el de Gustafsson, ¿no es cierto?, que utilizan distintos parámetros. Primero, la atrición de las piezas dentarias, la aposición de dentina secundaria, ¿no es cierto?, la enfermedad periodontal, ¿verdad?, o también llamado periodontosis, la cementosis, que es otro de los aspectos determinantes para este cotejo, ¿no es cierto?, para este análisis. Entonces, hay que tener estos rasgos a partir de cortes. Solamente podíamos darnos cuenta a partir de cortes histológicos, ¿no es cierto?, de la conformación de estas características, pero que sin embargo la radiografía también ayuda muchísimo, y cuando tenemos en este caso una pieza aislada. De otro modo no podríamos hacer estos estudios respectivamente. Por lo tanto, esto también es un aporte importante, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos permiten estimar la edad. A todo esto, creo que es importante que vayamos a aproximarnos a la nomenclatura antropológica. Ustedes en este cuadro podrán ver la diferencia entre la simbología antropológica y la simbología odontológica. En la simbología odontológica, ¿no es cierto?, en la notación científica, conocemos muchas, ¿verdad? Ustedes conocen muchas. Aproximadamente son 6 que han sido reportadas como de consenso, si vale el término. Sin embargo, en el último tiempo se ha utilizado el método bidigital. Y justamente aquí tengo el método bidigital, o sea, de los 2 dígitos. El primer número es el que nos indica el cuadrante, y el segundo número, la pieza dentaria en particular, ¿verdad? Y luego diferenciado para el superior y inferior respectivamente. Aquí no tenemos problema, y aquí justamente tenemos descrito a la pieza al que se refiere concretamente. Sin embargo, en la nomenclatura antropológica esto cambia. Fíjense que aquí tenemos para los incisivos la letra I, ya no utilizamos números, pero sí en segunda instancia utilizamos el número tanto en superíndice, tanto en subíndice. El superíndice es superior y el subíndice es inferior. ¿Ok? Entonces, eso es para el incisivo central superior e inferior respectivamente. Y para el incisivo lateral tenemos el número 2, ¿no es cierto? Si es superior, está en superíndice, y si es inferior, en subíndice respectivamente. Y luego para el canino tenemos una barra inferior cuando se trata del superior y una barra superior cuando se trata de la
pieza inferior respectivamente. Y para los premolares, ¿no es cierto? El primer premolar, como ustedes podrán ver acá, tenemos primero y segundo premolar. Sin embargo, la nomenclatura antropológica utiliza la letra P y el número 3. Para el superior en superíndice y para el inferior en subíndice. Y para el segundo premolar, el P4, tanto para el superior en superíndice y para el inferior en subíndice respectivamente. Y como los molares, para el primero y segundo y tercer molar, tenemos la misma significación. Por lo tanto, aquí no existe ningún rasgo que pudiera variar, ¿no es cierto?, en el carácter de la numeración. Por lo tanto, aquí tenemos superior e inferior, ¿no es cierto? Aquí no variamos entre el derecho o el izquierdo respectivamente, como en la nomenclatura odontológica. Ya les dije el por qué. Y en este caso se utiliza con preferencia el lado izquierdo, superior e inferior, ¿no es cierto? Eso como parte de una convención en el manejo de la nomenclatura antropológica. ¿Algo que les llame la atención aquí? ¿O no hay nada que les llame la atención aquí? Hola. ¿Algo está bien? ¿Algo está mal? Para mí sí hay algo que no está bien. Aquí tengo el primer premolar y el segundo premolar. Y en todo caso deberíamos utilizar el P1 y el P2, así como estamos utilizando para el primer molar, segundo y tercer molar. ¿Verdad? ¿Alguien se ha preguntado eso? Bueno, la respuesta está aquí. Fíjense cómo la evolución humana ha venido, bajo el contexto evolutivo, por supuesto, desde un mamífero primitivo, ¿no es cierto?, donde teníamos 3 incisivos, un canino, 4 premolares y 3 molares. Y aquí tenemos los 4 premolares, el premolar 1, 2, 3 y 4 respectivamente, ¿no es cierto? Y luego tenemos aquí en los platirrinos, ¿no es cierto?, en las cuales tenemos 2 incisivos, o sea que se ha perdido un incisivo, ha involucionado un incisivo y nos hemos quedado obviamente con los caninos, y también hemos reducido los premolares y nos hemos quedado con 3 premolares. ¿Cuál es el que ha involucionado? El P1, el primero, ¿verdad? Y así sucesivamente, como ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, ha existido este tipo de características que finalmente nos hemos quedado en el ser humano, en el Homo sapiens, con 2 incisivos, un canino, 2 premolares, el P3 y el P4, y luego los 3 molares respectivamente, fórmula que actualmente la conocemos. De ahí viene ese tipo de nomenclatura y la inscripción respectiva. No ha existido ningún error, sino se debe a ese carácter y esa explicación evolutiva de los asuntos. Por otro lado, también el carácter numérico de las piezas dentarias, fíjense, de 36 hemos llegado a 32, ¿no es cierto? Que en la actualidad tenemos distintas características en la especie animal, ¿no es cierto?, con ciertas aproximaciones también. A todo esto, en la actualidad la antropología ha fijado sus ojos en estudiar las piezas que tengan mayor estabilidad evolutiva, y a ellos los han designado como los famosos dientes polares. ¿Cuáles son los dientes polares? Los dientes polares son aquellas piezas que presentan mayor estabilidad evolutiva de la corona de los dientes a los preceptos genéticos. Por lo tanto, estas piezas identificadas son primer molar, caninos y el incisivo central. Las demás tienen diferentes posibilidades de variaciones, ¿no es cierto? Unas más que otras, pero son piezas muy variables. Por lo tanto, para hacer estimaciones progresivas, estas piezas no nos llegarían a servir. Y es el motivo por el cual
se ha designado las piezas polares para procesos investigativos. Eso en el maxilar superior, y en el maxilar inferior tenemos los primeros molares inferiores, los caninos y el segundo o el incisivo lateral inferior respectivamente. Esos son los famosos dientes polares. Por otro lado, también existe una terminología antropológica tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Y estos son los nombres que se llegan a utilizar. Fíjense, el paracono, y esta es su simbología PA, el protocono, el metacono, el hipocono, y como el mesiobucal, el mesiolingual, el distobucal y el distolingual como analogías. ¿Me entienden? O sea, una cúspide mesiobucal en la nomenclatura antropológica se llama paracono. La mesiolingual sería el protocono, la distobucal sería el metacono y el distolingual el hipocono respectivamente. En cuanto al maxilar inferior, de igual manera, la cúspide mesiobucal resulta ser el protocónido, pero para eso se utiliza el símbolo numérico, se utiliza el número 1. La cúspide mesiolingual se llama metacónido y se utiliza el número 2. El distobucal se llama hipocónido y se utiliza el número 3. Y el distolingual entocónido se utiliza el número 4. Y el distal se llama hipoconúlido y se utiliza el número 5 respectivamente. Y en esta figura ustedes podrán advertir, ¿no es cierto?, cada una de las letras y los números y los símbolos, en todo caso, utilizados para designar a cada una de las cúspides. ¿Por qué los ha designado y por qué tanto interés en clasificarlas de esta manera? Porque les dije que se están estudiando y existen muchos aportes al respecto para estudiar cada una de las cúspides. O sea que a través del tiempo se puede explicar de que han habido muchas modificaciones con algunas cúspides, que algunas han desaparecido inclusive y otras que han tenido otro tipo de conformación. Y a partir de las características de estas cúspides, también las fosas y fisuras han cambiado de formas, si vale el término, y este tipo de formas también los han clasificado y que demuestran cierto tipo de agrupaciones humanas que tienen este tipo de características muy importantes para el estudio de la clasificación del comportamiento humano, ¿no? Y como hace rato comentábamos, también se han hecho estudios sobre los famosos dientes en pala. Estos son los dientes en pala. Aquí ustedes pueden fijarse, ¿no es cierto? Es como una especie de palita, pero el análisis radica en la superficie palatina, respectivamente. Pero no solo eso, aquí tenemos también esas cualidades, pero aquí tenemos otro carácter que son los dientes en doble pala. O sea, si estas piezas los vemos desde el punto de vista frontal, vamos a verlo desde el punto de vista oclusal, vamos a ver este carácter de la superficie palatina, pero también al mismo tiempo en la superficie vestibular, ¿verdad? Y eso también los han clasificado y se ha estudiado los famosos dientes en pala. Y aquí tengo un cuadrito para demostrarles la frecuencia de presentación de los dientes en pala. Los dientes en pala se presentan en los incisivos, principalmente en los incisivos centrales y los laterales superiores respectivamente. Ese es el principal aporte. Y ustedes verán que la mayor frecuencia se producen en los estudios que se han hecho en el Japón, pero corresponden a la población o al grupo racial mongoloide, ¿verdad? Y aquí tenemos la alta frecuencia de presentación de los dientes en pala, precisamente. Pero los dientes en pala en los caucasoides, que serían los blancoides o los europoides, se presentan en baja frecuencia,
es cierto?, totalmente baja, cero. Pero en los negroides sí existe un bajo porcentaje de presentación. Entonces es típico de la población mongoloide, ¿no es cierto? Muy poquito en la población negroide y casi nada en la población europoide. Ese es un aporte importantísimo respecto a los dientes en pala. Y se puede hacer diferencias inclusive en los datos que existen para los incisivos centrales respecto a los incisivos laterales inclusive. Y también existe otro estudio sobre el pliegue acodado, ¿no es cierto?, que no nos vamos a referir ahora, que se encuentra en el molar inferior, pero algo que también es significativo es el estudio del famoso tubérculo de Carabelli, que se encuentra en el primer molar superior respectivamente, y nosotros lo hemos conocido. Y respecto a eso podemos decir que existe una alta frecuencia al revés que los dientes en pala en los caucasoides, o sea, en los europoides. Y luego se encuentran casi por igual, ¿no es cierto?, con baja frecuencia en los negroides y en los mongoloides. Bueno, esos son los aportes importantes y esto es un extracto de un estudio concreto que se ha realizado. Sin embargo, existen otros que los diferencian directamente entre europoides, negroides y mongoloides, solamente en esas tres categorías. Sin embargo, aquí se han hecho en poblaciones específicas respectivamente. Y aquí tenemos los famosos tubérculos de Carabelli, que ustedes han debido conocerlas y las conocen en anatomía dental, inclusive nos hacían tallar a nosotros. Claro, ¿por qué íbamos a obviar esto si pertenecen a la población europoide y nuestra escuela, nuestra bibliografía, nuestros materiales pues venían de allá? Y por supuesto que esto no podíamos descuidarlo nunca. Sin embargo, los dientes en pala sí nos hemos descuidado. Fíjense aquí, estas piezas no tienen forma de pala. Inclusive las piezas de reposición, las piezas artificiales, vienen bajo los rasgos europoides, ¿no es cierto? Y tenemos a veces problemas al momento de hacer coincidir en la reposición de piezas dentarias con estas piezas artificiales. Entonces, si la idea es la reposición o la rehabilitación que no sea perceptible, ¿no es cierto?, se imaginarán cuando una persona tiene sus dientes en doble pala y la reposición le ponen con una pieza europoide, sin que no tenga estas características que acabamos de señalar. Por otro lado, hablando de tubérculos, también se ha hablado del tubérculo de Volk, que se encuentra en la superficie vestibular y vestíbulo mesial, concretamente, y más hacia cervical, concretamente el tubérculo de Volk. En cambio, el tubérculo de Troviani, se encuentra en la superficie palatina y en la superficie palatodistal, diríamos más concretamente. Y así sucesivamente han existido muchos estudios, muchos aportes que son interesantes, pero su idea siempre ha sido apoyar, ¿no es cierto?, en el proceso identificativo con mayor proximidad. Bueno, y aquí tenemos las diferencias raciales a partir del cráneo, ¿no es cierto? Como nosotros lo llamamos al toca-toca, se puede establecer solamente por la morfología, estimar si se trata de, si pertenece a cierto grupo racial y dentro de ella si corresponde a hombre o corresponde a mujer, ¿no es cierto? Eso, la experiencia es la que coopera muchísimo y que pues, fíjense que esos son los aportes. Y en este caso no quería tocar las formas craneales todavía, simplemente referirme a la odontoantropología, que es la que nos ha tocado ver en este momento. Bueno, con eso nos quedaríamos, mis queridos estudiantes, y pues nos estaríamos viendo la próxima clase. Simplemente como comentario, decirles que les había consultado en la clase anterior qué es lo que vamos a hacer respecto a la solicitud del famoso plan global, y pues he presentado el plan global ya, porque había una fecha límite,
y pues como no había una respuesta concreta, no sabíamos dónde, tampoco existen referentes por parte de las autoridades y además existe, según eh, eh, la vicedecana, de que se debe volver a la presencialidad total y absoluta. Y la decana creo que no piensa lo mismo. Según lo establecido, ella cree que en la facultad rige todavía las actividades presenciales, semipresenciales y también virtuales, dependiendo de las características de las asignaturas. Pero lamentablemente por ese desacuerdo no estamos en una incertidumbre. Y como tal he presentado el plan global y en la cual estamos estimando que nuestro trabajo va a ser de carácter semipresencial. Las actividades teóricas van a seguir siendo de manera virtual y las actividades prácticas van a ser virtuales, ¿no? Algunas de ellas. Y las evaluaciones también van a ser presenciales. Así es que, bueno, algo nos dirán posteriormente. Simplemente eso como comentario, mis queridos estudiantes, y nos estaríamos viendo el próximo día miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.